Esta historia me la envió Ramiro, un camionero que ha recorrido las carreteras de Argentina durante más de 20 años. Lo que me contó sobre cierta ruta en la provincia de Santiago del Estero me dejó completamente helado. Si tú también manejas de noche, especialmente por carreteras solitarias, y has experimentado algo que no puedes explicar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Las carreteras nocturnas tienen sus propias historias, sus propios misterios. Antes de comenzar, si disfrutas estas historias y quieres escuchar más cada semana, considera suscribirte al canal. Ahora sí, esta es la historia de Ramiro y la carretera donde aprendió que algunos caminos es mejor no tomarlos después del anochecer. Me llamo Ramiro y llevo 23 años manejando camiones de carga por toda Argentina. He visto de todo en las rutas, accidentes terribles, tormentas que parecen del fin del mundo, animales cruzando en el peor momento posible. Pensaba que nada podría sorprenderme ya. Estaba equivocado. Lo que voy a contar sucedió en julio de 2023, pero todavía me cuesta dormir algunas noches pensando en ello. Todavía evito esa carretera, incluso durante el día, y nunca, bajo ninguna circunstancia, la tomo después de que oscurece. Era un viaje rutinario. Tenía que llevar carga desde Córdoba hasta Tucumán. Normalmente tomaba la ruta principal, la Nacional 9, pero esa semana estaba en obras por varios tramos. Los desvíos añadían 3 horas al viaje. Mi jefe me sugirió una ruta alternativa, una carretera provincial menos transitada que pasaba por la provincia de Santiago del Estero. Es un camino más directo, me dijo. Te ahorras 2 horas fácil. Está en buenas condiciones, solo que no mucha gente la usa porque es más solitaria. Yo no tenía problema con las carreteras solitarias. De hecho, las prefería. Menos tráfico, menos estrés, más fácil mantener velocidad constante. Salí de Córdoba a las 4 de la tarde. Calculaba llegar a Tucumán alrededor de la medianoche. El clima estaba despejado. La ruta alternativa estaba claramente marcada en mi GPS. Todo perfecto. Las primeras 2 horas fueron normales. Carretera asfaltada en buen estado. Paisaje monótono de campo y monte bajo típico de esa región. Pasé por un par de pueblitos pequeños, algunas estaciones de servicio. Paré en una para cargar combustible y comprar algo de comer. El empleado de la estación era un hombre mayor, de unos 60 años. Mientras llenaba el tanque, me preguntó hacia dónde iba. A Tucumán, respondí. Voy por la Provincial 310. Su expresión cambió. Frunció el ceño. ¿Va a pasar por ahí de noche? Sí, llegaré a esa zona como a las 7, 8 de la noche. ¿Por qué? ¿El camino está malo? El camino está bien, es otra cosa. ¿Qué cosa? Él miró alrededor como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. La gente de por acá evita esa ruta de noche, especialmente el tramo del kilómetro 38 al 45. Dicen que pasan cosas raras. Sonreí. Ya había escuchado historias similares antes. Cada región tiene sus leyendas de carreteras embrujadas. ¿Qué tipo de cosas raras? Apariciones. Gente en la ruta que no debería estar ahí. Autos que aparecen y desaparecen. Sonidos. Yo nunca lo he visto personalmente, pero conozco gente de confianza que sí. Y todos dicen lo mismo. Si tienes que pasar por ahí de noche, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Entendido, dije, todavía no creyendo realmente pero apreciando la advertencia. No me detendré. Y si ves a alguien pidiendo ayuda en la ruta, especialmente cerca del kilómetro 38, no pares. No es lo que parece. Pagué el combustible, le agradecí por el consejo y seguí mi camino. Era una buena historia, pensé. El tipo de cosa que los lugareños cuentan a los forasteros. El sol comenzó a ponerse alrededor de las 6:30. Para las 7, estaba completamente oscuro. La carretera provincial tenía muy poca iluminación. Solo mis faros cortando la oscuridad y ocasionales postes reflejantes marcando el camino. El tráfico era prácticamente inexistente. En 1 hora, solo me crucé con 3 vehículos. El resto del tiempo era yo solo en la oscuridad, con el ronroneo constante del motor y el zumbido de las llantas sobre el asfalto. Mi radio estaba sintonizada en una estación de noticias, pero mientras más me adentraba en esa ruta, peor se volvía la señal. Eventualmente solo quedó estática. Cambié a un CD de música que llevaba.
Cumbia, folclore, algo para mantenerme despierto. Alrededor de las 8 de la noche, vi el cartel. KM38. Recordé las palabras del empleado de la estación. Del kilómetro 38 al 45, 7 kilómetros de supuesta actividad paranormal. Miré el camino adelante. Era recto como una flecha, desapareciendo en la oscuridad. Monte bajo a ambos lados, sin casas, sin luces, solo la carretera vacía. Aceleré un poco. Cuanto antes pasara este tramo, mejor. No porque tuviera miedo, me dije a mí mismo, solo porque quería llegar a tiempo. Pero entonces la música se detuvo. El CD simplemente dejó de reproducir. Miré el estéreo. La pantalla mostraba que el CD seguía funcionando. El contador de tiempo avanzaba, pero no salía sonido. Probé subir el volumen. Nada. Qué raro, murmuré. Intenté expulsar el CD y volver a ponerlo, pero el botón no respondía. El estéreo se había congelado de alguna forma. Bien, pensé. Conduciré en silencio. No es gran cosa, pero el silencio en esa carretera era opresivo. Podía escuchar cada pequeño sonido. El motor, las llantas, mi propia respiración y algo más. Un zumbido muy bajo, casi imperceptible, como electricidad estática. Entonces vi las luces. A lo lejos, en mi carril, había luces rojas, luces de freno, otro vehículo. Me acerqué lentamente. Era un auto pequeño, un sedán viejo, detenido en medio del carril. Sin luces de emergencia, solo las luces de freno encendidas. Reduje la velocidad. Mi instinto de conductor me decía que debía ayudar. Tal vez tuvieron una falla mecánica, tal vez necesitaban asistencia. Pero entonces recordé las palabras del empleado. No te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Dudé. Mi pie se movió entre el acelerador y el freno. El auto estaba cada vez más cerca. Podía ver que había alguien adentro. Una figura en el asiento del conductor. Decidí pasar de largo. Si realmente necesitaban ayuda, podía llamar a la policía desde el próximo pueblo. Pero justo cuando estaba a punto de pasar junto al auto, la puerta del conductor se abrió. Una mujer salió. Joven, tal vez 25 años. Llevaba un vestido claro. Su cara estaba pálida, aterrorizada. Levantó ambas manos, gesticulando desesperadamente para que me detuviera. Mi pie pisó el freno instintivamente. El camión comenzó a reducir velocidad, pero entonces algo me hizo mirar más de cerca. Algo estaba mal. La mujer no proyectaba sombra bajo las luces de mis faros, y su vestido, que parecía claro a la distancia, estaba manchado con algo oscuro, algo que parecía sangre seca. Y sus ojos, incluso desde la cabina del camión, pude ver sus ojos. Estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro. Pisé el acelerador a fondo. El camión aceleró, pasando junto al auto. Miré por el espejo lateral. La mujer seguía ahí, parada en medio de la carretera, mirando mi camión alejarse. No se movió. No corrió detrás de mí. Solo se quedó ahí, inmóvil como una estatua. Y entonces, mientras miraba, desapareció. Ella y el auto. Simplemente se desvanecieron como si nunca hubieran estado ahí. Mi corazón latía salvajemente. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. ¿Qué mierda fue eso?, dije en voz alta, mi voz temblando. Miré el odómetro, kilómetro 39. Todavía me quedaban 6 kilómetros de este tramo maldito. Mantuve la velocidad alta. 80, 90 kilómetros por hora, más rápido de lo recomendado para una carretera provincial de noche, pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. El kilómetro 40 pasó. Luego el 41. En el kilómetro 42, escuché el golpe. Bang. Algo había golpeado el costado del camión. Fuerte, como si alguien hubiera lanzado una roca grande. Miré por el espejo. No había nada en la carretera detrás de mí. Bang. Bang. 2 golpes más. En el techo esta vez. Como si alguien estuviera golpeando desde arriba. No, no, no. Repetía, acelerando más. Los golpes continuaron. Bang. 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 Toda la longitud del camión.
como si múltiples manos estuvieran golpeando el contenedor de carga. Y entonces escuché las voces. No venían de ningún lugar específico. Parecían venir de todas partes al mismo tiempo. Voces susurrando, murmurando, algunas riendo, otras llorando. Una cacofonía de sonidos humanos pero completamente inhumanos al mismo tiempo. Cerré los ojos por un segundo, tratando de mantener la calma. Cuando los abrí, había alguien parado en medio de la carretera. Un hombre, de pie, directamente en mi carril. No tuve tiempo de frenar. No tuve tiempo de esquivar. El camión lo atravesó. No hubo impacto, no hubo golpe. Simplemente pasé a través de él como si fuera humo. Miré por el espejo lateral. El hombre seguía parado ahí, girando lentamente para mirar mi camión alejarse. Su cara estaba destrozada, como si hubiera estado en un accidente terrible, y sonreía. Dios mío, Dios mío, Dios mío, repetía como un mantra. Kilómetro 43. Los golpes en el camión se intensificaron. Ahora sonaba como si docenas de puños estuvieran golpeando simultáneamente. Bang, 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 bang. Las voces eran más fuertes. Ya no susurros, gritos. Personas gritando en agonía, en terror, en desesperación. Y entonces vi a los niños, 3 niños, de pie en el borde de la carretera. No podían tener más de 10 años. Estaban tomados de la mano. Me miraban con expresiones vacías mientras pasaba, pero sus ropas estaban rasgadas. Sus caras estaban sucias con algo que parecía ceniza. Y detrás de ellos, el monte ardía con llamas que no producían luz. Kilómetro 44. El volante comenzó a vibrar violentamente en mis manos. El camión entero temblaba como si estuviera pasando por un terremoto. Los espejos laterales mostraban imágenes distorsionadas, figuras corriendo junto al camión, caras presionadas contra las ventanas del contenedor, manos arañando el metal. La temperatura dentro de la cabina cayó en picada. Podía ver mi aliento. La ventana comenzó a empañarse desde adentro, y en esa condensación, lentamente, comenzaron a aparecer palabras, como si alguien estuviera escribiendo con un dedo invisible. «Únete a nosotros». «No», grité. «Déjenme en paz». Kilómetro 45. En el momento en que pasé el cartel del kilómetro 45, todo se detuvo. Los golpes cesaron. Las voces se silenciaron. La temperatura volvió a la normalidad. El temblor del camión desapareció. Las palabras en la ventana se desvanecieron y mi estéreo volvió a funcionar. La música de cumbia retomó exactamente donde se había detenido, como si nada hubiera pasado. Miré por los espejos. La carretera detrás de mí estaba vacía, normal, solo asfalto oscuro bajo la luz de mis luces traseras. No reduje la velocidad. Seguí conduciendo a toda velocidad durante los siguientes 20 kilómetros hasta que finalmente vi las luces de un pueblo pequeño. Entré al pueblo y me detuve en el primer lugar iluminado que vi. Una estación de servicio con un restaurante anexo. Estacioné el camión, apagué el motor y simplemente me quedé sentado ahí, temblando. Un empleado salió, preocupado. «¿Está bien, señor? Se ve muy pálido». «¿Puedo usar su baño?», logré decir. «Claro, pase». Entré al baño y vomité. Luego me lavé la cara con agua fría, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Cuando salí, le pregunté al empleado sobre la carretera. «¿Usted conoce el tramo del kilómetro 38 al 45 en la provincial 310? Su expresión se volvió seria. «Sí». «¿Pasó por ahí de noche?» «Sí». «¿Vio algo?» «Vi muchas cosas, cosas que no puedo explicar». Él asintió, sin sorpresa. «No es el primero. Ese tramo tiene historia, mala historia». Me explicó que en los años 70 había habido un accidente terrible ahí. Un autobús lleno de pasajeros, familias, niños, trabajadores, se había salido del camino durante una tormenta. El autobús cayó por un barranco y se incendió. Murieron todos, más de 40 personas, pero la historia no terminaba ahí. Años después, en ese mismo tramo, hubo una serie de asesinatos. Un asesino serial que se hacía pasar por automovilista varado. Cuando alguien se detenía para ayudar, los atacaba. Mató a al menos 10 personas antes de que lo capturaran. Y desde entonces, la carretera había sido escenario de docenas de accidentes inexplicables. Conductores que simplemente perdían el control.
Personas que desaparecían, vehículos encontrados abandonados sin explicación. La gente dice que las víctimas siguen ahí, continuó el empleado, atrapadas, repitiendo sus últimos momentos, buscando compañía o venganza, o simplemente incapaces de irse. Me quedé en ese pueblo esa noche. No podía seguir conduciendo. Necesitaba procesar lo que había visto. A la mañana siguiente, con la luz del día, revisé mi camión. Había marcas por todo el contenedor. No eran abolladuras exactamente, eran más como huellas de manos, docenas de ellas, como si múltiples personas hubieran estado presionando y golpeando el metal. Pero lo más perturbador fue lo que encontré en el techo de la cabina. Arañazos, profundos, formando palabras. La próxima vez detente. Tomé fotos. Reporté todo a mi jefe. Él pensó que estaba exagerando o que había sido vandalizado en algún lugar. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que viví. Completé la entrega en Tucumán. Pero para el viaje de regreso, tomé la ruta larga. La Nacional 9 con todas sus obras y desvíos. No me importó que añadiera 3 horas. Valía la pena cada minuto extra. He seguido trabajando como camionero. Es lo que sé hacer. Es mi vida. Pero ahora tengo reglas estrictas para mí mismo. Nunca tomo rutas alternativas sin investigar primero su historia. Nunca conduzco de noche por carreteras provinciales poco transitadas. Y si alguien me pregunta sobre la Provincial 310 en Santiago del Estero, les digo exactamente lo mismo que me dijo aquel empleado de la estación de servicio. No la tomes de noche. Y si tienes que tomarla, no te detengas. Pase lo que pase, no importa lo que veas, no importa quién parezca necesitar ayuda, no te detengas. Porque lo que está esperando ahí no quiere tu ayuda, quiere que te unas a ellos. Y una vez que te detienes, una vez que sales de tu vehículo, una vez que cruzas esa línea, ya es demasiado tarde. Lo sé porque vi las caras de esas personas, las víctimas del autobús, las víctimas del asesino, los conductores de los accidentes inexplicables. Y todos tenían la misma expresión, la comprensión horrible de que ahora están atrapados ahí para siempre, repitiendo esa noche una y otra vez, esperando al próximo conductor que cometa el error de detenerse. No seas ese conductor. Esa fue la experiencia de Ramiro en aquella carretera maldita. Me dijo que desde entonces ha escuchado de otros camioneros con historias similares sobre ese tramo, aunque pocos quieren hablar abiertamente de ello por miedo a que los consideren locos. Si alguna vez has manejado por carreteras donde sentiste que algo no estaba bien, donde viste cosas que no puedes explicar, compártelo en los comentarios. A veces estas advertencias pueden ayudar a otros a evitar los mismos caminos. Maneja con cuidado, cuídate mucho, y nos vemos en la siguiente historia. Me llegó esta historia de un seguidor en Argentina que trabaja como bibliotecario en una universidad antigua de Buenos Aires. Prefiere que lo llame Fernando. Si alguna vez has encontrado un libro que parecía contener conocimiento que no debería existir, o has sentido que un texto antiguo ejercía algún tipo de influencia sobre ti, compártelo en los comentarios. Las historias sobre textos malditos me fascinan. Lo que Fernando descubrió en los archivos olvidados de su biblioteca lo llevó a entender que hay libros que fueron escritos con propósitos oscuros y que algunos conocimientos es mejor que permanezcan enterrados. Mi nombre es Fernando, tengo 44 años y llevo trabajando como bibliotecario en la Universidad Nacional de Buenos Aires desde hace 18 años. Soy una persona metódica, organizada, que encuentra paz entre los libros y el silencio de las salas de lectura. Lo que voy a contar sucedió hace 2 años y medio, y desde entonces mi relación con los libros, especialmente los antiguos, nunca ha sido la misma. La biblioteca donde trabajo está en un edificio histórico del barrio de Recoleta. Fue construido en 1889 y ha sido biblioteca universitaria desde 1920. Tiene 5 pisos visibles y 2 sótanos. Los pisos superiores son modernos, bien iluminados, llenos de estudiantes. Pero los sótanos son diferentes. Especialmente el segundo sótano, el nivel más profundo.
donde guardamos los archivos históricos, manuscritos antiguos y libros que ya nadie consulta. Yo era el único bibliotecario con acceso regular al segundo sótano. La mayoría de mis colegas lo evitaban. Decían que era deprimente, oscuro, que olía a humedad y papel viejo. Pero a mí me gustaba. Había una calidad meditativa en caminar entre esos estantes llenos de conocimiento olvidado. Todo comenzó en septiembre de 2021. La universidad había recibido una donación grande de libros antiguos de una colección privada. El dueño había fallecido y sus herederos querían deshacerse de su biblioteca personal. Eran cientos de volúmenes, algunos del siglo XIX, otros incluso más antiguos. Mi trabajo era catalogar la colección, determinar qué era valioso y qué era duplicado, y encontrar el lugar apropiado para cada libro. Era un proyecto que me tomaría meses, pero lo disfrutaba. Cada libro era un pequeño mundo esperando ser redescubierto. Estaba catalogando la donación en una mesa de trabajo en el segundo sótano cuando encontré algo extraño. Una caja que no estaba en el inventario oficial. Era de madera oscura, casi negra, con diseños tallados que no reconocí, y estaba cerrada con un candado viejo, oxidado. Curioso, murmuré. Busqué la llave entre los objetos que habían venido con la donación, pero no encontré nada. Finalmente usé un cortafríos para romper el candado. Cuando abrí la caja, un olor extraño salió. No era simplemente olor a libro viejo. Era algo más. Dulzón pero también metálico, como sangre seca mezclada con incienso. Dentro había un solo libro. Era grande, del tamaño aproximado de un atlas, con unas 500 páginas. La cubierta era de cuero negro, agrietado por los años. No tenía título visible en la cubierta o lomo, solo símbolos grabados que parecían alquímicos o cabalísticos. Lo saqué con cuidado. Era pesado, mucho más de lo que debería ser para su tamaño. Y estaba frío al tacto, a pesar de que el sótano era cálido y húmedo. Abrí el libro a una página al azar. El texto estaba escrito a mano en una tinta marrón oscura que podría haber sido sangre. El idioma era una mezcla extraña. Reconocí algo de latín, pero había otras palabras en idiomas que no identifiqué. Y había diagramas. Círculos complejos, llenos de símbolos, figuras geométricas imposibles, y lo que parecían ser instrucciones para rituales. Mis manos empezaron a temblar mientras pasaba las páginas. No por miedo todavía, sino por excitación académica. Esto era algo especial, algo raro. Posiblemente un grimorio, uno de esos libros de magia medieval que los ocultistas usaban. Valioso, pensé. Esto debería estar en una colección especial, no en una caja sin catalogar. Cerré el libro y busqué alguna indicación de su origen. En la primera página, escrito en una caligrafía elaborada, había un título: Liber Tenebris, el libro de las sombras, y debajo, en letras más pequeñas, escrito por la mano de Sebastián Mora, año de nuestro Señor 1724, que quien lea estas palabras entienda el precio del conocimiento. Sebastián Mora. El nombre me sonaba familiar. Busqué en los registros históricos de la universidad, y lo encontré. Sebastián Mora había sido un académico jesuita en la Buenos Aires colonial, pero había sido expulsado de la orden en 1722 por prácticas incompatibles con la fe. Los registros no especificaban qué prácticas exactamente. Había más información. Mora había desaparecido en 1725, un año después de escribir este libro según la fecha en la portada. Su casa había sido encontrada vacía, con signos de lucha. Nunca fue encontrado, vivo o muerto. Y su colección de libros y objetos personales había sido confiscada por la Inquisición y supuestamente destruida. Pero este libro había sobrevivido. Había pasado de mano en mano durante casi 3 siglos, eventualmente terminando en la colección privada que acabábamos de recibir. Debía haberlo reportado a mis superiores inmediatamente. Debía haberlo puesto bajo llave en la sección de libros raros, pero la curiosidad me venció. Quería saber qué contenía. ¿Qué conocimiento había sido tan peligroso que la Inquisición intentó destruirlo? Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé en el sótano con el Liber Tenebris. Tenía una lámpara de escritorio y mi cuaderno de notas. Comencé a traducir el texto metódicamente. Los primeros capítulos eran sobre la naturaleza de la realidad.
Mora argumentaba que el mundo visible era solo una cáscara, una ilusión, que había capas más profundas de existencia, dimensiones que se superponían con la nuestra pero que eran invisibles para los sentidos normales. Hasta ahí, nada demasiado inusual. Muchos textos esotéricos antiguos hablaban de realidades ocultas, pero entonces llegué al tercer capítulo, titulado De contacto con lo invisible. Ahí, Mora describía métodos para adelgazar el velo entre dimensiones, rituales específicos, usando palabras de poder, símbolos dibujados con materiales específicos, realizados en momentos astrológicos precisos. Decía que al hacer estos rituales, uno podía ver y eventualmente comunicarse con las entidades que habitaban esas otras dimensiones. Pero cuidado, escribía Mora, no todas las entidades son benévolas. Algunas son neutrales, indiferentes a la humanidad. Otras son activamente hostiles. Y las más peligrosas son aquellas que fingen amistad, que ofrecen conocimiento y poder, pero que cobran precios que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. Continué leyendo, fascinado. Mora describía sus propios experimentos, cómo había comenzado con rituales menores, contactando con lo que él llamaba espíritus menores o ecos, pero gradualmente había progresado a entidades más poderosas, y entonces encontré un pasaje que me hizo detenerme. En el año de 1723 realicé el ritual del umbral. Abrí una puerta que nunca debí abrir. Lo que vino a través, no tengo palabras adecuadas. No era demoníaco en el sentido tradicional. Era algo más antiguo, más fundamental. Me ofreció conocimiento absoluto. Entendimiento completo de los misterios del universo. Todo lo que tenía que hacer era permitirle anclarse en nuestra realidad, usar mi cuerpo como punto de entrada. Casi acepté. El conocimiento que me mostraba era embriagador, pero en el último momento vi la verdad. Si le permitía entrar completamente, yo dejaría de existir. Sería consumido, reemplazado, y la entidad usaría mi forma para atraer a otros de su clase. Logré cerrar el portal, pero no completamente. Una grieta permaneció, y a través de esa grieta, la entidad aún puede susurrar, aún puede tentar, aún puede corromper a aquellos lo suficientemente tontos para escuchar. Por eso escribo este libro, como advertencia, como confesión y como sello. Las palabras en este libro contienen poder, pero también contienen ataduras. Mientras este libro exista, la grieta permanece pequeña, controlada. Si este libro es destruido, la grieta se ensanchará. Pero si alguien lee el libro completo, realizando los rituales en orden, la puerta se abrirá otra vez. No lean más allá de este punto, ya han visto demasiado. Cierren este libro, quémenlo si pueden, entiérrenlo si no pueden destruirlo, pero no lean más. Debí haberle hecho caso, debí haber cerrado el libro ahí mismo. Pero la curiosidad es un veneno seductor. Solo un poco más, me dije, solo para entender. Pasé la página. El cuarto capítulo comenzaba con el ritual exacto que Mora había usado, el ritual del umbral. Instrucciones paso por paso, símbolos que debían ser dibujados, palabras que debían ser pronunciadas, tiempos específicos cuando el ritual era más efectivo, y al leerlo, sentí algo, una presencia. Como si algo en el otro lado estuviera prestando atención, como si al simplemente leer las palabras estuviera estableciendo una conexión. Ridículo, me dije. Son solo palabras en un libro viejo, no tienen poder real, pero el sótano de repente se sentía más frío, y en el silencio absoluto, juré que podía escuchar algo, un susurro apenas audible, como si alguien hablara en una habitación lejana. Cerré el libro de golpe. Mi corazón latía rápido. Miré alrededor del sótano. Estaba solo. Por supuesto que estaba solo. Era medianoche. El edificio estaba cerrado. Yo era el único con llave para el segundo sótano. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Y ese susurro, todavía podía escucharlo. No con mis oídos, sino en mi mente. Palabras en un idioma que no conocía, pero que de alguna forma entendía. Curioso, susurraban, hambriento de conocimiento, como Mora, como todos los que encuentran este libro.
Queremos enseñarte, queremos mostrarte. Solo tienes que leer, solo tienes que entender. Y entonces verás todo. Me levanté tan rápido que tiré la silla. Tomé el libro y lo metí de vuelta en su caja de madera. Cerré la tapa, aunque el candado estaba roto, y lo metí en un armario cerrado donde guardábamos materiales especialmente delicados. Salí del sótano casi corriendo. Subí las escaleras hasta la planta baja, salí del edificio y no me detuve hasta estar en la calle, bajo las luces y rodeado de gente y tráfico. Me temblaban las manos. Solo fue tu imaginación, me dije. Leíste un texto sugestivo tarde en la noche en un sótano oscuro. Tu mente creó el resto, pero no me lo creía. Había sentido algo real, algo que me había tocado cuando leí esas palabras. Los siguientes días intenté comportarme normalmente. Trabajé en otros proyectos de catalogación, ayudé a estudiantes, hice mis tareas rutinarias, pero no podía dejar de pensar en el libro. Las palabras que había leído seguían resonando en mi mente, los diagramas seguían apareciendo cuando cerraba los ojos, y los susurros no se habían ido. Eran más débiles ahora que estaba lejos del libro, pero aún estaban ahí. En momentos de silencio, en el borde del sueño, podía escucharlos, tentando, prometiendo, llamando. Una semana después del incidente, bajé al segundo sótano otra vez. Me dije que era solo para verificar la humedad, que algunos libros antiguos necesitaban atención, pero sabía la verdad. Quería ver el libro otra vez. Lo saqué del armario. La caja de madera se sentía más cálida ahora, vibrando sutilmente bajo mis dedos. Cuando la abrí, el libro parecía diferente. Los símbolos en la cubierta brillaban débilmente. O tal vez era solo mi imaginación. Solo una página más, me dije. Solo para verificar algo que leí. Abrí el libro donde lo había dejado, El ritual del umbral. Leí más detenidamente esta vez. Era complejo pero no imposible de realizar. Requería varios materiales: sal, tiza roja o sangre, velas negras y ciertos símbolos dibujados en el suelo en configuración específica. Puramente académico, me dije mientras copiaba los diagramas a mi cuaderno, solo para entender qué estaba haciendo Mora. Pero mientras copiaba, algo extraño sucedió. Mi mano empezó a moverse más rápido, casi automáticamente. Los símbolos fluían de mi pluma como si los hubiera dibujado 1000 veces antes. Y mientras dibujaba, los susurros se volvieron más claros. Sí, decían, entiendes, estás listo. Solo necesitas completar el ritual. Solo necesitas abrir la puerta. Y te mostraremos maravillas más allá de tu imaginación. Me detuve, dejando caer la pluma. No, dije en voz alta, no voy a hacer el ritual. Solo estoy estudiándolo. Pero los susurros se rieron, un sonido sin humor, más como el viento entre hojas secas. Todos dicen eso. Mora dijo eso. Pero la curiosidad siempre gana. El deseo de saber, de entender, de experimentar, es la naturaleza humana, y ya has ido demasiado lejos para detenerte ahora. Cerré el libro violentamente, pero sabía que tenían razón. Una parte de mí quería hacer el ritual, quería ver si funcionaba, quería saber qué había del otro lado. Esto es una locura, me dije. Estos son los pensamientos de alguien que ha perdido el juicio. Necesito deshacerme de este libro antes de que haga algo estúpido. Decidí que el libro necesitaba ser puesto en custodia apropiada. Llamé al departamento de textos raros de la Biblioteca Nacional. Les expliqué que teníamos un grimorio del siglo XVIII que requería preservación especializada. Vinieron una semana después. 2 especialistas, el doctor Ramírez y la doctora Soto. Les mostré el libro. Ambos palideció visiblemente cuando lo vieron. ¿Dónde encontraron esto?, preguntó el doctor Ramírez con voz tensa. Vino con una donación privada. ¿Por qué? ¿Lo reconocen? No este libro específicamente, pero sí su tipo, dijo la doctora Soto. Hay registros de varios grimorios similares apareciendo a lo largo de la historia. Todos escritos por diferentes personas en diferentes épocas, pero con contenido sorprendentemente similar. Como si múltiples personas hubieran canalizado el mismo conocimiento. ¿Es valioso?, pregunté.
Valioso y peligroso, respondió el doctor Ramírez. Estos libros tienen una historia. Personas que los leen tienden a deteriorarse mentalmente. Algunos se vuelven obsesivos, otros tienen colapsos psicóticos, algunos simplemente desaparecen. ¿Están sugiriendo que el libro está maldito? Estoy sugiriendo que contiene información que la mente humana no está equipada para procesar, dijo la doctora Soto. Llamémoslo maldición, llamémoslo peligro informático. El resultado es el mismo. Este libro no debería ser leído. Entonces, ¿qué hacen con él? Lo sellamos. Tenemos una bóveda especial para textos como este. Clima controlado, acceso restringido, múltiples capas de seguridad. El doctor Ramírez me miró con seriedad. ¿Usted lo leyó? Dudé. Luego asentí. Parte de él. Los primeros 4 capítulos. Ambos especialistas intercambiaron miradas preocupadas. ¿Ha experimentado algún efecto secundario?, preguntó la doctora Soto. Susurros, visiones, impulsos inusuales. Yo, sí, un poco. Eso pasará con el tiempo, ahora que estará alejado del libro, me aseguró. El efecto es más fuerte en proximidad física. Una vez que el libro esté en la bóveda, los síntomas deberían desvanecerse. Se llevaron el Liber Tenebris ese mismo día. Vi cómo lo envolvían en tela especial, lo metían en una caja sellada y lo cargaban en su vehículo. Sentí alivio, pero también una extraña sensación de pérdida, como si parte de mí no quisiera dejar ir el libro. Los susurros continuaron por varias semanas más, cada día un poco más débiles. La doctora Soto tenía razón, la distancia ayudaba. 2 meses después del incidente, finalmente dejé de escucharlos por completo, o casi completamente. Todavía hay momentos, especialmente tarde en la noche cuando el mundo está silencioso, en que puedo escuchar ecos, muy débiles, apenas perceptibles, pero ahí, como si algo del otro lado aún recordara mi nombre, aún supiera que una vez leí sus palabras. Investigué más sobre el fenómeno después de que el libro se fue. Encontré que la doctora Soto no había exagerado. Había docenas de casos documentados de personas a lo largo de la historia que habían encontrado grimorios similares. Académicos, ocultistas, simplemente personas curiosas. Muchos habían terminado mal. Algunos se volvieron locos, hablando de entidades que solo ellos podían ver. Otros habían realizado los rituales descritos en los libros y habían desaparecido, o sido encontrados muertos en circunstancias extrañas. Y unos pocos habían cambiado, sus personalidades alteradas fundamentalmente, como si algo más estuviera mirando a través de sus ojos. ¿Qué era lo que Mora había contactado? ¿Qué había del otro lado del umbral? No tengo respuestas definitivas, pero tengo teorías. Creo que hay cosas que existen en capas de realidad que normalmente no percibimos, dimensiones paralelas, planos de existencia alternos, como quieras llamarlo. Y creo que ciertas prácticas, ciertos conocimientos, pueden adelgazar la barrera entre nuestro mundo y esos otros lugares. Y las cosas del otro lado están conscientes de nosotros. Nos observan, nos estudian, y ocasionalmente, cuando alguien es lo suficientemente tonto o curioso para abrir una puerta, intentan cruzar. No son demonios en el sentido religioso tradicional, son algo diferente. Entidades con inteligencia pero con motivaciones y formas de pensar completamente ajenas a las nuestras, y quieren entrar a nuestro mundo, tal vez porque el suyo es de alguna forma menos habitable, o tal vez simplemente porque es su naturaleza expandirse, colonizar, conquistar. Personas como Mora, como otros a lo largo de la historia, descubrieron los métodos para contactar con estas entidades. Y cada vez que alguien lo hace, la barrera se debilita un poco más, como una represa con grietas pequeñas que gradualmente se expanden con cada presión. Algún día, tal vez, suficientes personas habrán realizado suficientes rituales, suficientes grietas se habrán abierto, y la barrera colapsará, y entonces lo que está del otro lado vendrá en masa. O tal vez estoy paranoico, tal vez todo fue en mi cabeza. Un episodio psicótico menor inducido por la sugestión y el trabajo nocturno en condiciones de aislamiento. Pero no lo creo. Sé lo que sentí, sé lo que escuché,
Y sé que el Liber Tenebris era más que solo un libro viejo con ideas extrañas. Contenía algo, un fragmento de algo más grande y más terrible. Y ese fragmento aún existe, sellado en una bóveda, esperando al próximo curioso lo suficientemente tonto para abrir sus páginas y leer sus palabras. Espero que esa persona nunca venga. Espero que el libro permanezca enterrado, olvidado, perdido en los archivos donde los libros peligrosos van a morir. Pero sé que eventualmente alguien lo encontrará. Alguien siempre lo hace, porque la curiosidad humana es infinita, y el deseo de conocimiento prohibido es una tentación que pocos pueden resistir. Solo espero que cuando esa persona lea el libro, tengan la sabiduría de cerrarlo antes de llegar demasiado lejos, antes de que los susurros comiencen, antes de que la puerta empiece a abrirse, porque una vez que comienzas ese camino, es muy difícil regresar, y lo que espera del otro lado nunca olvida, nunca deja ir, siempre está ahí, susurrando, esperando, listo para cuando bajes la guardia. Así concluye el testimonio de Fernando. Me dijo que desde entonces ha sido mucho más cauteloso con los libros antiguos que cataloga, especialmente aquellos que vienen de colecciones privadas sin documentación clara. El Liber Tenebris permanece en la bóveda de la Biblioteca Nacional y Fernando no tiene intención de volver a verlo. Si alguna vez has encontrado un libro o texto que parecía ejercer algún tipo de influencia sobre ti, que te hacía sentir o pensar cosas extrañas, compártelo en los comentarios. Estos objetos existen más de lo que pensamos. Si disfrutaste esta historia, suscríbete para más contenido cada semana. Y ten cuidado con los libros que eliges leer. Algunos conocimientos tienen precio. Nos escuchamos en la próxima. Esta historia me la envió un seguidor llamado Sebastián, quien trabajaba como operador técnico en una estación de radio en Rosario, Argentina. Lo que me contó sobre sus últimas noches en esa estación me dejó sin dormir durante días. Si tú también tienes una experiencia relacionada con transmisiones extrañas, voces que no deberían estar ahí, o mensajes que vienen de ningún lugar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. A veces la tecnología capta cosas que no estamos preparados para escuchar. Ahora, déjame llevarte a una cabina de radio en las primeras horas de la madrugada, donde Sebastián descubrió que no todas las voces que se transmiten pertenecen a los vivos. Me llamo Sebastián y durante 4 años trabajé como operador técnico nocturno en Radio Milenio FM, una estación pequeña en Rosario. Era un trabajo solitario pero bien pagado. Mi turno comenzaba a medianoche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante esas horas, yo era el único empleado en todo el edificio. La estación ocupaba el 3er piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. En los pisos inferiores había oficinas vacías que solían alquilarse pero que llevaban años desocupadas. El dueño del edificio vivía en Buenos Aires y raramente venía a Rosario. Básicamente, después de medianoche, ese edificio de 5 pisos era completamente mío. Mi trabajo era simple: supervisar la transmisión automatizada durante la noche, asegurarme de que no hubiera fallas técnicas, cambiar la programación según el horario establecido y responder cualquier emergencia. La mayor parte del tiempo estaba solo en la cabina de control, rodeado de pantallas, mezcladores de sonido y el suave zumbido constante de los equipos. Me gustaba. Soy introvertido por naturaleza. La soledad no me molestaba. Traía mi laptop, veía series, leía, a veces dormitaba cuando la programación era estable. Era un trabajo fácil. Eso fue hasta octubre de 2022. La noche del 12 de octubre llegué a mi turno como siempre. El locutor del turno vespertino, Matías, estaba terminando su programa en vivo. Me saludó con un gesto mientras hablaba al micrófono y 5 minutos después se fue, dejándome solo. Activé la programación nocturna automatizada, una mezcla de música suave, algunos programas pregrabados de entrevistas y ocasionales tandas publicitarias. Me acomodé en mi silla giratoria con mi café y abrí mi laptop.
Todo transcurrió con normalidad hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada. Estaba viendo un video cuando noté algo extraño en uno de los medidores de audio. Había un pico de volumen que no debería estar ahí. La programación en ese momento era música instrumental suave, sin voces, pero el medidor mostraba actividad vocal. Fruncí el ceño y subí el volumen de los monitores de la cabina para escuchar la transmisión en vivo. La música instrumental estaba sonando normalmente, pero debajo de ella, muy suave, casi imperceptible, había algo más, una voz, o más bien un murmullo, como si alguien estuviera susurrando por debajo de la música. Revisé todos los equipos. No había ningún micrófono activo. La señal venía directamente de los archivos de audio pregrabados. No debería haber ninguna voz. Aumenté el volumen del canal específico, aislándolo. El murmullo se hizo más claro. Era definitivamente una voz masculina, hablando en un tono bajo, urgente, pero no podía distinguir las palabras. Revisé los niveles de todas las fuentes de audio. Todo estaba normal. No había interferencia de ninguna frecuencia externa. La voz simplemente estaba ahí. Después de unos 5 minutos, desapareció. La música continuó normalmente. Probablemente fue alguna interferencia extraña, pensé. A veces las ondas de radio captan cosas raras. Conversaciones de radioaficionados, señales de taxis, cualquier cosa. Anoté el incidente en el registro técnico y continué con mi turno. Pero a las 3 de la mañana sucedió de nuevo. Esta vez estaba más alerta. El medidor de audio mostró actividad vocal y inmediatamente aislé el canal. La voz estaba ahí otra vez, pero ahora era más fuerte, más clara, y estaba hablando en español. ¿Pueden escucharme? ¿Alguien puede escucharme? Por favor. Necesito que alguien me escuche. La piel se me erizó. Agarré los auriculares y me los puse, aumentando el volumen todo lo que pude. La voz se hizo perfectamente audible, aunque todavía debajo de la música de fondo. Estoy atrapado, no sé dónde estoy, todo está oscuro, hace tanto frío. ¿Alguien puede escucharme? Por favor, digan que pueden escucharme. Mi corazón latía rápido. Esto no era una interferencia normal. Esta voz sonaba desesperada, real. Agarré el micrófono de la cabina. Técnicamente no debía interrumpir la programación, pero esto parecía una emergencia. Hola, te escucho. ¿Dónde estás? ¿Necesitas ayuda? La voz se detuvo inmediatamente. Silencio total, excepto la música de fondo. Esperé. 30 segundos, 1 minuto. Entonces la voz regresó, pero ahora sonaba diferente, sorprendida. ¿Me escuchaste? ¿De verdad me escuchaste? Sí, te escucho. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? No lo sé. No lo sé. Estoy en algún lugar oscuro. No puedo ver nada. No puedo moverme. Solo puedo hablar, pero nadie me escucha nunca. Tú eres el primero en años. ¿Años? ¿Qué quieres decir con años? He estado aquí tanto tiempo, hablando, gritando, y nadie me escucha. Nadie responde. Pensé que estaba solo. Pensé que era el único. ¿El único qué? No entiendo. ¿Estás herido? ¿Necesitas que llame a alguien? La voz dejó escapar algo entre una risa y un sollozo. Ya es demasiado tarde para llamar a alguien. Para mí ya es demasiado tarde. Pero tú puedes escuchar. Eso significa que eres especial, o que pronto estarás aquí conmigo. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Qué quieres decir con eso? Este lugar, este edificio, está lleno de voces. Todos atrapados, todos hablando, pero nadie escucha, solo la radio. La radio nos escucha, la radio nos captura. Esto no tiene sentido. ¿Quién eres? Dame tu nombre. Hubo una pausa larga. Luego, mi nombre era Fernando Castillo. Trabajaba ahí, en esa estación, hace mucho tiempo. El nombre me sonaba vagamente familiar, como si lo hubiera escuchado antes, pero no recordaba dónde. Fernando, ¿qué te pasó? No lo recuerdo completamente, solo fragmentos. Estaba trabajando de noche, como tú, solo en el edificio. Escuché algo en las transmisiones, una voz pidiendo ayuda, igual que yo ahora, y fui a investigar, fui al sótano. Y entonces, la voz se cortó. La música continuó normalmente.
Los medidores de audio volvieron a niveles normales. «Fernando, ¿sigues ahí? ¿Fernando?» Nada. Se había ido. Me quedé sentado, con los auriculares todavía puestos, con el corazón latiendo salvajemente. ¿Qué acababa de pasar? ¿Era una broma? ¿Alguien había hackeado nuestra señal? Pero la señal estaba encriptada, y la voz había respondido directamente a mis preguntas en tiempo real. No era una grabación. Busqué en internet. Fernando Castillo, Radio Milenio Rosario. Los resultados me helaron la sangre. Fernando Castillo había sido operador técnico nocturno de Radio Milenio FM en 2003. Había desaparecido una noche de noviembre. Llegó a su turno y nunca salió. Su auto estaba todavía en el estacionamiento a la mañana siguiente, pero él había desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó. Revisaron todo el edificio. Nada. No había señales de lucha, no había sangre, no había pistas. Fernando simplemente se había desvanecido. El caso se enfrió. Nunca fue resuelto. Fernando Castillo seguía oficialmente desaparecido, y yo acababa de hablar con él, o con algo que decía ser él. Miré el reloj. Eran las 3:20 de la madrugada. Todavía faltaban casi 3 horas para que terminara mi turno. 3 horas solo en este edificio. No, pensé, no voy a quedarme aquí. Voy a llamar al gerente. Voy a reportar una emergencia técnica y me voy a ir. Pero antes de que pudiera tomar mi teléfono, todas las luces del estudio se apagaron. La oscuridad fue total, absoluta. Las únicas fuentes de luz eran las pequeñas luces LED de los equipos, creando un resplandor fantasmal verde y rojo en la oscuridad. «Mierda», susurré. Busqué mi teléfono a tientas y activé la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando la cabina exactamente como estaba. Nada había cambiado, pero el silencio era opresivo. Y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Pasos, viniendo del pasillo exterior. Alguien estaba caminando afuera de la cabina. Tap, 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 tap. Pasos lentos, pesados, acercándose a la puerta. La puerta de la cabina era de vidrio. Apunté mi linterna hacia ella. No había nadie en el pasillo, pero los pasos continuaban. Tap, 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 cada vez más cerca. Y entonces se detuvieron. Justo frente a la puerta. Contuve la respiración. Mi linterna temblaba en mi mano, iluminando la puerta vacía. Entonces, lentamente, la manija comenzó a girar. No había nadie tocándola. Simplemente giraba sola, centímetro a centímetro. «Aléjate», grité. «Quien quiera que seas, aléjate». La manija dejó de moverse. Y entonces escuché la voz otra vez, pero esta vez no venía de los equipos de audio, venía del pasillo, justo del otro lado de la puerta. Dije que pronto estarías aquí conmigo. No mentía. No soy Fernando, no soy tú. Déjame en paz. No soy solo Fernando, somos muchos. Todos los que desaparecieron aquí. Todos los que escucharon las voces. Todos atrapados. Y ahora tú nos escuchaste. Ahora estás conectado. Ahora eres parte de esto. No, yo no soy parte de nada. Una risa. Múltiples voces riendo al unísono. Algunas masculinas, algunas femeninas. Todas muertas de frío, vacías de humanidad. El sótano. Ve al sótano. Ahí es donde todo comenzó. Ahí es donde estamos. Ven con nosotros. Únete a nosotros. No voy a ir a ningún maldito sótano. Entonces nunca entenderás, nunca te liberarás. Las voces te seguirán. Cada transmisión, cada frecuencia. Nos escucharás siempre. A menos que vengas, a menos que veas la verdad. Las luces se encendieron repentinamente. El pasillo estaba vacío. Los equipos volvieron a funcionar normalmente. La programación continuaba como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla. Cada noche que trabajaba, las voces regresaban. No solo la de Fernando. Había otras. Docenas de otras voces. Todas susurrando. Todas hablando al mismo tiempo. Todas debajo de la música. Debajo de los programas. Siempre ahí. Intenté ignorarlas. Intenté bajar el volumen de los monitores, usar tapones para los oídos, pero no importaba.
Las escuchaba de todas formas, en mi cabeza, como si se hubieran instalado en mi mente, y todas decían lo mismo: ve al sótano. El cuarto día no pude más. Tenía que saber, tenía que entender qué estaba pasando. A las 2 de la madrugada, agarré una linterna grande, dejé la cabina de control y bajé las escaleras hacia el sótano. El edificio tenía 2 sótanos. El primero era relativamente normal: área de almacenamiento, cuarto de mantenimiento, el antiguo calentador de agua. Pero había una puerta al fondo que llevaba al segundo sótano. Una puerta de metal oxidado con un candado viejo. El candado estaba abierto. No debería estar abierto. Nadie bajaba al segundo sótano. Según el gerente, estaba sellado desde hacía años por problemas de humedad. Empujé la puerta lentamente. Chirrió en sus bisagras oxidadas. Detrás había una escalera de concreto descendiendo a la oscuridad absoluta. Bajé lentamente. El aire se volvía más frío con cada escalón, más denso, más difícil de respirar. El segundo sótano era un espacio amplio con techo bajo, columnas de soporte y paredes de ladrillo desnudo. Mi linterna revelaba cajas viejas, muebles abandonados, cables eléctricos colgando del techo. Y entonces vi algo que hizo que se me detuviera el corazón. En el centro del sótano había equipos de radio, equipos antiguos, de los años 60 o 70, transmisores, receptores, antenas improvisadas, todo conectado de forma caótica con cables que se entrelazaban como una telaraña, y los equipos estaban encendidos. Las luces indicadoras parpadeaban, los medidores de señal se movían. Algo estaba transmitiendo. Me acerqué lentamente. Había un micrófono viejo en el centro de la instalación, y estaba activo. La luz roja de "en vivo" brillaba débilmente. Entonces escuché las voces, todas las voces, viniendo de los equipos, docenas, quizás cientos de voces, todas hablando al mismo tiempo, todas atrapadas en esa transmisión perpetua, todas repitiendo fragmentos de conversaciones, gritos, súplicas, risas, un caos absoluto de sonido humano destilado en su forma más pura y aterradora. Y entendí, alguien había construido esto, hace décadas, un experimento, un intento de capturar algo, voces, almas, conciencias, no lo sé, pero funcionaba, de alguna manera horrible, funcionaba. Y cada persona que desaparecía en este edificio quedaba atrapada ahí, en esa transmisión sin fin, sus voces capturadas, reproducidas eternamente, filtrándose a través de las frecuencias de radio, buscando desesperadamente ser escuchadas. Fernando. Y muchos otros antes que él. Una voz se destacó entre el caos. La de Fernando. Ahora entiendes, ahora ves. La única forma de liberarnos es destruirlo. Destruye los equipos, corta la transmisión, libéranos. Mi mano temblaba mientras me acercaba al panel principal. Había interruptores, cables, fusibles. Podía simplemente arrancar todo, destruir la instalación. Pero entonces otra voz habló, más vieja, más profunda, más aterradora. Si lo destruyes nos liberarás, pero también morirás. La energía contenida aquí es inmensa, una retroalimentación, una explosión de frecuencias, te destrozará la mente, te matará. Me quedé paralizado, con la mano extendida hacia los cables. Pero si no lo haces, continuó la voz, eventualmente te absorberá, como hizo con nosotros. Ya estás conectado, ya nos escuchaste, es solo cuestión de tiempo. Una trampa. Era una trampa perfecta. Destruirlo me mataría. No destruirlo me condenaría lentamente. Entonces tuve una idea desesperada. No lo destruiría, lo desconectaría. Cortaría la energía gradualmente, no de golpe. Desmantelaría el sistema pieza por pieza, permitiendo que la energía se disipara lentamente. Pasé las siguientes 3 horas trabajando metódicamente. Desconecté cables uno por uno. Apagué transmisores gradualmente. Desarmé la instalación con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba. Las voces gritaban, suplicaban, me maldecían. Me rogaban que me detuviera, me rogaban que continuara. Un caos de opiniones contradictorias, pero continué, hasta que finalmente el último transmisor se apagó.
La última luz se extinguió. Silencio, silencio completo por primera vez en horas. Y entonces, muy suave, escuché un suspiro colectivo, como si cientos de personas hubieran exhalado su último aliento al mismo tiempo. Y luego, nada. Subí del sótano cuando estaba amaneciendo. El edificio se sentía diferente, más ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Nunca le conté a nadie lo que encontré. ¿Quién me creería? Simplemente renuncié al día siguiente, citando razones personales. Radio Milenio cerró 3 meses después. Problemas financieros, dijeron. Pero yo creo que el edificio simplemente ya no tenía la energía oscura que lo había mantenido activo durante décadas. El edificio fue demolido el año pasado. Ahora hay un estacionamiento en su lugar. Pero a veces, cuando paso en auto por ahí tarde en la noche, apago la radio. Porque ocasionalmente, muy ocasionalmente, todavía escucho voces en las estáticas entre estaciones. Voces que susurran, gracias, o tal vez sea solo mi imaginación. Tal vez fueron liberados realmente, o tal vez algunas voces nunca encuentran el silencio completo. No lo sé, y prefiero no averiguarlo. Eso es lo que pasó según Sebastián me contó. Me dijo que jamás volvió a trabajar en radio, que ahora tiene un empleo completamente diferente, lejos de cualquier tipo de transmisión. Si esta historia te impactó tanto como a mí, déjame saber en los comentarios qué piensas. Y si alguna vez trabajaste en radio, televisión o cualquier medio de comunicación y experimentaste algo inexplicable, me encantaría conocer tu versión. A veces ayuda a saber que no estamos solos en estas experiencias. Descansa bien, cuídate mucho y nos escuchamos pronto en la siguiente historia. Bye. Un seguidor que trabaja como enfermero nocturno me envió este relato hace unos días. Prefiere mantenerse anónimo y lo respeto completamente. Si estás escuchando esto y trabajas de noche, probablemente entiendas esa sensación de soledad que a veces se siente en los pasillos vacíos durante la madrugada. Si alguna vez te ha pasado algo inexplicable en tu trabajo nocturno, cuéntamelo en los comentarios. Me fascina leer las experiencias que comparten, especialmente de quienes trabajan cuando el resto del mundo duerme. Ahora déjame contarte lo que le sucedió a este enfermero en un hospital de Buenos Aires, en una noche que cambió para siempre su forma de ver su profesión. Trabajo como enfermero desde hace 11 años. Mi nombre no importa, pero mi historia sí, porque necesito que alguien más sepa lo que vi aquella noche. Necesito que alguien entienda por qué ya no puedo trabajar en el turno nocturno. Todo comenzó en septiembre de 2022. Yo trabajaba en el Hospital General San Martín, en Buenos Aires. Era un hospital público grande, con más de 300 camas distribuidas en 8 pisos. Yo estaba asignado al 4º piso, el ala de medicina interna, donde recibíamos principalmente pacientes de edad avanzada con enfermedades crónicas. El turno nocturno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. A esa hora, el hospital se transformaba. El bullicio del día, médicos corriendo, familiares visitando, el sonido constante de conversaciones, desaparecía. Quedaba solo el zumbido de las máquinas, los pitidos ocasionales de los monitores y el silencio pesado que solo existe en los hospitales por la noche. Yo disfrutaba ese turno extrañamente. Pagaban mejor y había menos supervisión, menos burocracia. Podías hacer tu trabajo con calma, cuidar de tus pacientes sin las interrupciones constantes del día. El 4º piso tenía 40 camas distribuidas en 20 habitaciones. Durante mi turno, normalmente había entre 20 y 30 pacientes internados. Yo trabajaba junto con otra enfermera, Daniela, y un médico de guardia que rotaba entre varios pisos. La habitación 427 siempre me había incomodado. No sé por qué. No había nada objetivamente malo con ella. Era una habitación estándar. 2 camas, una ventana que daba al estacionamiento, un baño compartido, las típicas paredes color crema institucional. Pero había algo en el aire de esa habitación. Algo frío. Algo que te hacía querer salir rápidamente. Los otros enfermeros lo sentían también.
Nunca lo discutíamos abiertamente, pero yo notaba como todos evitaban pasar tiempo innecesario ahí. Entrabas, hacías lo que tenías que hacer y salías. En mis 11 años en ese hospital, había escuchado rumores. Siempre hay rumores en los hospitales viejos. Historias de fantasmas, de pacientes que murieron en circunstancias extrañas, de luces que se encienden solas. Yo nunca les presté atención. Soy un hombre de ciencia. Creo en lo que puedo ver, tocar, medir, o al menos eso creía hasta aquella noche de septiembre. Era un miércoles. Recuerdo que había llovido durante todo el día y la ciudad olía a asfalto mojado. Llegué a mi turno a las 10, como siempre. Me cambié a mi uniforme azul. Revisé los reportes del turno anterior y comencé mis rondas. Esa noche teníamos 23 pacientes. La mayoría estaban estables. Algunos dormían con ayuda de sedantes. Otros miraban televisión en sus habitaciones, el resplandor azulado iluminando sus rostros cansados. La habitación 427 tenía 2 pacientes. En la cama A estaba el señor Germán Flores, un hombre de 72 años con insuficiencia cardíaca congestiva. Era un paciente dulce, siempre sonriente a pesar de su condición. En la cama B estaba la señora Beatriz Navarro, 84 años, recuperándose de una neumonía. Entré a la habitación alrededor de las 11 para revisar sus signos vitales. El señor Flores estaba despierto, leyendo un libro bajo la luz tenue de su lámpara individual. «Buenas noches, don Germán», dije con una sonrisa. «¿Cómo se siente?» «Bien, bien», respondió con su voz ronca. «No puedo dormir. El corazón late muy rápido esta noche». Revisé su monitor. Efectivamente, tenía taquicardia leve, nada alarmante, pero notable. ¿Le duele el pecho? No, solo late rápido. ¿Y hay algo más? Vaciló. ¿Qué sucede? ¿Usted siente que hace frío aquí? Ahora que lo mencionaba, sí. La habitación estaba considerablemente más fría que el resto del piso. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes. «Voy a revisar el termostato», dije. «Debe estar el aire acondicionado muy alto». «No es solo eso», dijo el señor Flores bajando la voz. «Es que... ¿ve a la mujer en el rincón?» Mi sangre se enfrió más que la habitación. «¿Qué mujer, don Germán?» Señaló hacia el rincón más oscuro de la habitación, cerca del baño. «Esa mujer, la que está parada ahí. Lleva ahí como una hora, solo mirándome. Al principio pensé que era una enfermera, pero no se mueve. No dice nada. Miré hacia donde señalaba. No había nadie. Don Germán, no hay nadie ahí. Quizás la medicación lo está haciendo ver cosas. Es normal. Yo sé lo que veo», insistió, con voz firme a pesar de su edad. «Es una mujer joven, muy pálida, con un camisón de hospital, y me está mirando fijamente. ¿De verdad no la ve?» Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté mantener la calma profesional. «No veo a nadie, don Germán, pero voy a llamar al médico de guardia para que revise su medicación, ¿de acuerdo?» Él asintió, pero seguía mirando hacia ese rincón con ojos muy abiertos. Salí de la habitación más rápido de lo que pretendía. En el pasillo me encontré con Daniela. «¿Estás bien?», preguntó. «Te ves pálido». «El paciente de la 427 está teniendo alucinaciones. Dice que ve a una mujer en la habitación». Daniela frunció el ceño. «¿La 427? Otra vez esa habitación. ¿Qué quieres decir con otra vez?» Ella bajó la voz. «No queremos hablar de esto porque suena ridículo, pero varios pacientes que han estado en esa habitación reportan ver a una mujer. Siempre la misma descripción. Joven, pálida, con camisón de hospital. Algunos dicen que solo los mira, otros dicen que se les acerca durante la noche. ¿Y ustedes nunca lo reportaron?» «¿Reportar qué?» «Que los pacientes ancianos, muchos de ellos con demencia o bajo medicación fuerte, tienen alucinaciones. No es exactamente inusual en un hospital». Tenía razón, pero algo en mi estómago me decía que esto era diferente. «¿Alguna vez averiguaste la historia de esa habitación?», pregunté. Daniela se encogió de hombros. «Escuché rumores de que hace años, tal vez en los 80 o 90, una paciente joven murió ahí. Algo sobre una complicación quirúrgica. Pero son solo rumores. ¿Sabes cómo es esto? Siempre hay historias.
Pasó la medianoche. Hice mis rondas regulares. Todo estaba tranquilo. Los pacientes dormían o descansaban. Las máquinas zumbaban su sinfonía constante. A la 1 de la mañana, la alarma de la habitación 427 sonó. Corrí hacia allá. El monitor del señor Flores mostraba taquicardia severa. Cuando entré, él estaba sentado en la cama, presionando el botón de llamada frenéticamente, con los ojos desorbitados y respiración agitada. Se acercó a mi cama, gritaba. Estaba justo aquí mirándome, tan cerca que podía verle la cara. Cálmese, don Germán, por favor, dije, revisando rápidamente sus signos vitales. Su corazón está acelerado, necesito que respire profundo. No me estoy volviendo loco, insistió. Estaba ahí, tan real como usted ahora. La señora Navarro se había despertado con la conmoción. ¿Qué pasa? ¿Qué está gritando?, preguntó confundida. Todo está bien, señora Beatriz. Don Germán solo tuvo una pesadilla. No fue una pesadilla. El señor Flores me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Escúcheme bien, joven. Esa mujer no es una alucinación, es real. Y quiere algo. ¿Qué quiere?, pregunté, más para calmarlo que porque creyera realmente en lo que decía. No lo sé, pero cuando se acercó abrió la boca como si fuera a hablar. Y pude ver, vaciló temblando. No tenía lengua. Su boca estaba vacía, solo oscuridad. La imagen era tan vívida, tan específica, que me hizo dudar. ¿Por qué inventaría ese detalle? Le administré un sedante suave bajo órdenes del médico de guardia. El señor Flores finalmente se calmó y se durmió. Pero antes de cerrar los ojos, me dijo algo que no he podido olvidar. No trabaje más en esta habitación. Hay algo malo aquí. Algo que no ha encontrado paz. Salí de la habitación sintiéndome inquieto. El pasillo estaba oscuro excepto por las luces de emergencia. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y mis propios pasos sobre el linóleo. Decidí revisar los archivos. Si realmente había muerto una paciente joven en esa habitación, debía haber algún registro. Bajé al archivo del sótano, donde guardábamos los expedientes antiguos que aún no habían sido digitalizados. Con ayuda de una empleada administrativa que trabajaba de noche, encontré lo que buscaba. Abril de 1994. Paciente, Sofía Romero. Edad, 26 años. Habitación, 427. Apagué las luces y me quedé ahí, en la oscuridad, con el oído pegado a la pared. Al principio, nada. Solo el sonido amortiguado de los monitores del otro lado. Entonces lo escuché. Suave al principio, casi imperceptible. Un llanto, un sollozo ahogado, como alguien intentando llorar sin hacer ruido. Venía de la 427. Me separé de la pared, con el corazón acelerado. ¿Era el señor Flores? ¿La señora Navarro? Pero sonaba diferente, más joven, más desesperado. Salí de la 425 y caminé hacia la 427. El llanto se hacía más fuerte. Definitivamente venía de ahí. Puse mi mano en la manija, dudando. Entonces, el llanto se detuvo abruptamente y una voz, clara, femenina, desesperada, habló desde el otro lado de la puerta. «Ayúdame». Mi mano se congeló en la manija. No era la voz de la señora Navarro, no era la del señor Flores, era otra persona, alguien que no debería estar ahí. «Por favor, ayúdame, no puedo hablar, no puedo decirles, ayúdame». Empujé la puerta lentamente. La habitación estaba iluminada solo por la luz tenue de los monitores. El señor Flores dormía profundamente, sedado. La señora Navarro también dormía, su respiración regular y tranquila. No había nadie más, pero la temperatura era glacial. Mi aliento formaba nubes densas frente a mi cara, y entonces la vi. En el rincón, donde el señor Flores había señalado horas antes, había una figura. Era una mujer joven, exactamente como la habían descrito, pálida, demasiado pálida, con un camisón de hospital que parecía descolorido. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y me miraba con ojos que parecían infinitamente tristes. No podía moverme, no podía respirar, solo podía mirarla. Ella dio un paso hacia mí, luego otro. Sus pies no hacían sonido sobre el piso. Abrió la boca y trató de hablar, pero como el señor Flores había dicho,
No tenía lengua, solo oscuridad en su boca, solo silencio. La imagen era tan vívida, tan específica, que me hizo dudar. ¿Por qué inventaría ese detalle? Le administré un sedante suave bajo órdenes del médico de guardia. El señor Flores finalmente se calmó y se durmió. Pero antes de cerrar los ojos, me dijo algo que no he podido olvidar. No trabaje más en esta habitación. Hay algo malo aquí. Algo que no ha encontrado paz. Salí de la habitación sintiéndome inquieto. El pasillo estaba oscuro excepto por las luces de emergencia. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y mis propios pasos sobre el linóleo. Decidí revisar los archivos. Si realmente había muerto una paciente joven en esa habitación, debía haber algún registro. Bajé al archivo del sótano, donde guardábamos los expedientes antiguos que aún no habían sido digitalizados. Con ayuda de una empleada administrativa que trabajaba de noche, encontré lo que buscaba. Abril de 1994. Paciente, Sofía Romero. Edad, 26 años. Habitación, 427. Sofía había ingresado para una cirugía de tiroides rutinaria, pero algo salió terriblemente mal. Durante la operación, hubo complicaciones con la anestesia. Sufrió daño cerebral por falta de oxígeno y quedó en estado vegetativo. La mantuvieron con soporte vital en la habitación 427 durante 3 meses mientras su familia decidía qué hacer. Finalmente, desconectaron las máquinas. Sofía murió en esa habitación a las 2:47 de la mañana del 15 de julio de 1994. Había una nota en el expediente, escrita a mano por una enfermera. Paciente lúcida los últimos minutos antes del fallecimiento. Intentó hablar pero no pudo debido al daño neurológico. Pareció angustiada. Murió con los ojos abiertos. Cerré el expediente con manos temblorosas. Sofía Romero, 26 años. Una vida entera por delante, arrebatada por un error médico. Volví al cuarto piso. Eran las 2 de la mañana. Todo seguía tranquilo. Pasé frente a la habitación 427. La puerta estaba cerrada. Podía escuchar el suave ronquido del señor Flores. Decidí hacer algo que probablemente fue una estupidez. Entré a la habitación vacía de al lado, la 425, que compartía pared con la 427. Quería escuchar si había algo inusual, algún sonido que pudiera explicar las visiones de los pacientes. Pero de alguna manera escuché su voz en mi mente. No eran palabras, eran sentimientos, desesperación, miedo, frustración, el terror absoluto de tener algo urgente que decir y no poder hacerlo, de estar atrapada, invisible, ignorada. Quería decirle algo, querría que supieran. Extendió su mano hacia mí, estaba temblando, y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció, como humo, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé ahí, en la oscuridad, con las piernas temblando tanto que tuve que apoyarme en la pared. Salí de la habitación y fui directo a los archivos de mi computadora. Busqué todo lo que pude sobre Sofía Romero. Llamé a una colega que había trabajado en el hospital en los 90. Le pregunté sobre el caso. «Oh, ese caso», dijo con un suspiro. «Fue terrible. Error de anestesia. El anestesiólogo puso la dosis mal. La chica quedó en estado vegetativo. Pero lo peor es que hubo evidencia de que ella podía escuchar, que estaba consciente ahí dentro, atrapada en su propio cuerpo, pero nadie se dio cuenta. Murió consciente pero incapaz de comunicarse. Ese fue el horror. Sofía había estado consciente durante 3 meses, escuchando todo, sintiendo todo, pero completamente incapaz de moverse o hablar. Y murió así, con algo que decir pero sin forma de decirlo. ¿Era eso lo que quedó? ¿Su desesperación por comunicarse, tan fuerte que trascendió la muerte? No lo sé. No puedo saberlo. Lo que sí sé es que esa noche, después de mi encuentro, algo cambió en la habitación 427. Los pacientes dejaron de reportar visiones. La temperatura volvió a la normalidad. Fue como si finalmente alguien la hubiera escuchado, como si eso fuera suficiente. Pero yo no pude seguir trabajando ahí. Pedí mi traslado al turno de día.
Y después de 6 meses, dejé ese hospital por completo, porque cada vez que cerraba los ojos la veía, su expresión desesperada, su boca abriéndose en un grito silencioso, sus manos extendidas, suplicando. Ahora trabajo en un hospital nuevo, más moderno, sin historia, sin habitaciones embrujadas. Pero a veces, en el silencio profundo de la noche, cuando estoy solo en los pasillos, escucho un llanto distante y me pregunto cuántas otras voces hay ahí afuera, atrapadas, esperando desesperadamente que alguien las escuche. Cuántas historias quedaron sin contar, cuántas súplicas quedaron sin respuesta. Hasta aquí llega el testimonio que este enfermero me compartió. Me dijo que escribir esto lo ayudó a procesar lo que vivió, aunque sigue sin tener todas las respuestas. Si trabajas en el área de salud y has experimentado algo similar, o si alguna vez has sentido presencias en lugares donde ha habido sufrimiento, me gustaría que lo compartieras en los comentarios. A veces estas experiencias necesitan ser validadas, necesitan ser escuchadas. Gracias por acompañarme en esta historia. Cuídate mucho y que descanses bien. Nos escuchamos en la próxima. Esta historia me la envió un seguidor llamado Marcos, quien trabajó durante un año en una gasolinera de carretera en las afueras de Monterrey, México. Lo que me contó sobre sus turnos nocturnos es algo que cualquiera que haya trabajado solo de noche puede imaginar perfectamente. Y eso es precisamente lo que lo hace tan aterrador. Si alguna vez has trabajado solo en un turno nocturno y has sentido que algo no estaba bien, que había algo observándote desde la oscuridad, compártelo en los comentarios. Me fascina cómo los lugares más ordinarios pueden volverse completamente diferentes cuando cae la noche. Ahora, esta es la historia de Marcos, y lo que descubrió que visitaba la gasolinera cada madrugada, siempre a la misma hora, siempre pidiendo lo mismo. Me llamo Marcos y trabajé en una gasolinera de carretera durante 11 meses. Era un trabajo horrible, pero necesitaba el dinero. Acababa de salir de la universidad, tenía préstamos estudiantiles que pagar, y conseguir empleo en mi área era casi imposible. Así que cuando vi el anuncio de despachador nocturno con buen sueldo, apliqué inmediatamente. La gasolinera estaba en la carretera a Saltillo, aproximadamente a 30 kilómetros de Monterrey. Era una de esas estaciones pequeñas de una sola marca, con 4 bombas, una tiendita y un baño. Durante el día había 2 empleados. Durante la noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana, estabas completamente solo. El dueño, don Raúl, era un señor de unos 50 años, serio pero decente. Cuando me contrató, me dio las instrucciones básicas: cómo operar las bombas, cómo manejar el efectivo, qué hacer en caso de emergencia. Me dio un radio para comunicarme con él si algo pasaba, aunque admitió que la señal era irregular en esa área. ¿Has trabajado solo de noche antes?, me preguntó. No, pero no tengo problema con eso. Él asintió, pero había algo en su expresión, una duda, una preocupación. Mira, Marcos, te voy a ser honesto. Es un trabajo solitario. Algunas noches no viene nadie durante horas. Y este tramo de carretera, a veces pasan cosas raras. ¿Qué tipo de cosas raras? Nada peligroso necesariamente, solo extraño. Clientes raros a horas raras. Si algo te hace sentir incómodo, confía en tu instinto. Cierra la tienda, quédate en la caseta de cobro y llama a la policía si es necesario. Pensé que estaba exagerando, que probablemente hablaba de borrachos o gente sospechosa. No le di mucha importancia. Mi primer turno fue un martes. Llegué a las 11 en punto. El chico del turno vespertino, Luis, me mostró rápidamente dónde estaba todo y se fue corriendo. Parecía ansioso por irse. Suerte, hermano. Fue todo lo que dijo antes de subirse a su moto y desaparecer por la carretera. Y entonces estuve solo. La gasolinera estaba iluminada por luces fluorescentes potentes que creaban un círculo de luz brillante en medio de la oscuridad total de la carretera. Más allá de ese círculo de luz, solo había negrura.
El terreno alrededor era desierto, sin casas, sin árboles, solo tierra baldía que desaparecía en la oscuridad. Las primeras horas fueron ocupadas, camioneros haciendo paradas nocturnas, algunos automovilistas, gente volviendo tarde a casa, pero después de la 1 de la mañana el tráfico se volvió esporádico, un auto cada 20 o 30 minutos, y después de las 3, casi nada. El silencio era opresivo. Solo el zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional camión pasando por la carretera sin detenerse. Me quedaba en la caseta de cobro, viendo videos en mi teléfono, tratando de no pensar en lo solo que estaba. Mi primera semana pasó sin incidentes. Empezaba a acostumbrarme al ritmo. Era aburrido, pero tolerable. El sueldo era bueno. Podía soportarlo. Pero la segunda semana fue cuando conocí a la mujer del vestido blanco. Era un jueves, alrededor de las 3:30 de la madrugada. Yo estaba medio dormido en la caseta cuando escuché el timbre que sonaba cada vez que un auto pasaba sobre la manguera de aire en la entrada. Ding, ding. Me incorporé, esperando ver un auto acercarse a las bombas. Pero no había ningún auto. La gasolinera estaba vacía. Fruncí el ceño. A veces el timbre sonaba por error, activado por el viento o algún animal. Estaba a punto de ignorarlo cuando la vi. Una mujer estaba parada justo en el borde del círculo de luz, donde la iluminación de la gasolinera se encontraba con la oscuridad de la carretera. Llevaba un vestido blanco largo, como de época antigua. Su cabello era oscuro y largo, cayendo sobre sus hombros. Y solo estaba parada ahí, inmóvil, mirando hacia la gasolinera. Mi primer pensamiento fue que había tenido un accidente. Tal vez su auto se había descompuesto en la oscuridad y caminó hasta aquí buscando ayuda. Salí de la caseta. «Señora, ¿necesita ayuda?» Ella no respondió. No se movió. Solo siguió mirando. Me acerqué unos pasos. Ahora podía verla mejor. Era joven, tal vez 25 años. Su cara era pálida, demasiado pálida. Y sus ojos, había algo extraño en sus ojos. Estaban fijos, sin parpadear, como los ojos de una muñeca. «¿Está bien? ¿Tuvo un accidente?» Ella finalmente habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero clara en el silencio de la noche. ¿Tienen agua? ¿Agua? Sí, claro. Hay botellas en la tienda. Pase. Ella no se movió. ¿Tienen agua?, repitió, con exactamente el mismo tono, como si fuera una grabación. Sí, señora. Hay agua adentro. Pase y se la doy. Ella giró lentamente y comenzó a caminar hacia la oscuridad, alejándose de la gasolinera. Espere, ¿a dónde va? Pero siguió caminando. En unos segundos la oscuridad la tragó completamente. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado ahí, confundido. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué preguntó por agua y luego simplemente se fue? Busqué en la oscuridad con mi linterna, pero no vi nada. Ningún auto descompuesto. Ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Volví a la caseta, inquieto. Tal vez era una mujer con problemas mentales. Tal vez estaba desorientada. Debí haber insistido más en ayudarla, pero algo en mi interior me decía que había hecho bien en no seguirla a la oscuridad. La noche siguiente, viernes, ella regresó, misma hora, 3:30 de la madrugada. El timbre sonó, ding, ding. Y ahí estaba ella, parada en exactamente el mismo lugar, en el borde de la luz. Mismo vestido blanco, mismo cabello largo, misma postura inmóvil. Mi piel se erizó. Salí de la caseta, pero esta vez no me acerqué tanto. «Señora, ¿es usted de anoche?» Ella me miró con esos ojos fijos, sin parpadear. «¿Tienen agua?» Las mismas palabras, el mismo tono exacto. «Sí, tenemos agua. ¿Quiere que se la traiga?» «¿Tienen agua?» No era una conversación, era como si solo pudiera decir esa frase, como un disco rayado. «Mire, no sé qué está pasando, pero si necesita ayuda puedo llamar a alguien». Ella dio media vuelta y caminó hacia la oscuridad, exactamente como la noche anterior. Mismos pasos, mismo ritmo, y desapareció. Esta vez revisé las cámaras de seguridad. La gasolinera tenía 4 cámaras, una apuntando a cada lado. Rebobiné al momento exacto. Las cámaras mostraban la gasolinera vacía.
No había nadie en el borde de la luz. No había ninguna mujer de vestido blanco. Solo yo, saliendo de la caseta, hablando aparentemente con el aire y luego volviendo adentro. Pero yo la había visto, tan clara como me veo a mí mismo. Había estado ahí, le había hablado. ¿Por qué las cámaras no la capturaron? La tercera noche, sábado, decidí estar listo. Me quedé en la caseta con las puertas cerradas. Tenía mi teléfono grabando, apuntando hacia afuera. Cuando ella apareciera, la grabaría. Tendría prueba. 3:30 de la madrugada. Ding ding. Ahí estaba ella. Misma posición, mismo vestido. Esta vez no salí. Solo la observé desde adentro de la caseta, con mi teléfono grabando. Ella se quedó parada ahí durante unos 30 segundos. Luego, sin que nadie saliera a atenderla, dijo en voz alta: ¿Tienen agua? Su voz atravesó las paredes de la caseta claramente, a pesar de que no debería poder escucharla tan bien desde adentro. Esperé. No respondí. Ella repitió: ¿Tienen agua? Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Comenzó a caminar. No hacia la oscuridad como las noches anteriores, hacia la gasolinera, hacia mí. Mi corazón latía salvajemente. Revisé que la puerta de la caseta estuviera cerrada con seguro. Lo estaba. Ella caminaba lentamente, sus pies apenas tocando el suelo, y mientras se acercaba pude ver más detalles bajo la luz brillante. Su vestido no solo era blanco, estaba mojado, goteando. Dejaba un rastro de agua detrás de ella mientras caminaba, y su piel no era solo pálida, tenía un tinte azulado, como un cadáver. Se detuvo justo frente a la puerta de la caseta. Estábamos separados solo por el vidrio. Podía ver su cara claramente ahora. Sus ojos no solo estaban fijos, estaban muertos, sin vida, sin alma, solo órbitas vacías mirando sin ver. Y su boca. Cuando habló esta vez, su boca no se movió de forma natural. Se abría demasiado, como una bisagra rota. ¿Tienen agua? El agua seguía goteando de su vestido, formando un charco a sus pies. No, susurré. No tenemos agua. Vete. Por favor, vete. Ella inclinó la cabeza de una forma imposible, demasiado lejos, como si su cuello no tuviera huesos. Necesito agua. Me estoy secando. Y entonces vi algo que hizo que mi mente casi se apagara. Su piel comenzó a agrietarse, literalmente, como barro seco. Grietas aparecían en su cara, en sus brazos, en cada centímetro de piel visible. Y de esas grietas, en lugar de sangre, salía agua, agua sucia, lodosa. Grité. No pude evitarlo. Y en el momento en que grité, ella desapareció. Simplemente ya no estaba ahí. El charco de agua seguía en el suelo, pero ella se había ido. Temblaba incontrolablemente. Revisé mi teléfono. El video mostraba la gasolinera vacía. Ninguna mujer, ningún charco de agua. Solo yo, sentado en la caseta, mirando al vacío. Pero cuando abrí la puerta de la caseta, el charco de agua todavía estaba ahí, real, tangible. Podía tocarlo. Estaba frío y olía a estancado, como agua de un lago viejo. Llamé a don Raúl inmediatamente, a las 4 de la madrugada. «Marcos, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «No, no estoy bien. Hay algo aquí. Una mujer. Aparece todas las noches a las 3:30. Pregunta por agua. Y esta noche se acercó y yo vi». No podía explicarlo coherentemente. Don Raúl suspiró pesadamente. «La mujer del vestido blanco. Debí habértelo dicho desde el principio. ¿Tú sabes de ella? Todos los empleados nocturnos eventualmente la ven. Por eso nadie dura mucho tiempo en el turno de noche. El chico antes de ti solo aguantó 3 semanas. ¿Quién es? ¿Qué es?» «Hace como 15 años, una mujer se ahogó en un canal de irrigación cerca de aquí. Su auto se salió de la carretera durante una tormenta. El auto cayó en el canal y ella no pudo salir. La encontraron días después. Llevaba un vestido blanco, iba a una boda». «¿Y por qué aparece aquí?» «La gasolinera está construida justo donde estaba el canal. Lo rellenaron hace como 20 años y construyeron la estación encima. Creo que ella no sabe que el canal ya no existe. Sigue buscando agua.
Sigue tratando de, no sé, tal vez volver a donde murió. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque si te lo decía, no habrías aceptado el trabajo. Mira, ella no hace daño. Aparece, pregunta por agua y se va. Solo ignórala. Quédate adentro a las 3:30 y déjala hacer lo suyo. Pero esta noche se acercó y yo la vi. Empezó a agrietarse. Salía agua de su piel. Hubo una pausa larga. Nunca había escuchado que hiciera eso. Nunca se había acercado tanto a nadie. Marcos, si quieres renunciar, lo entiendo completamente. Te pagaré las 2 semanas completas. Debí haber renunciado ahí mismo. Cualquier persona cuerda lo habría hecho, pero yo necesitaba el dinero desesperadamente. Y una parte estúpida de mí pensó que tal vez, si simplemente la ignoraba, si me quedaba adentro con las puertas cerradas, estaría bien. Voy a seguir, dije. Pero si vuelve a acercarse, me voy inmediatamente. Entendido. Ten mi número en marcación rápida. Y Marcos, no salgas de la caseta después de las 3:15. No importa qué. Continué trabajando. Cada noche era una tortura de anticipación esperando las 3:30. Y cada noche ella aparecía. A veces se quedaba en el borde de la luz. Otras veces caminaba más cerca. Pero nunca más se acercó tanto como esa primera vez. Siempre la misma pregunta. ¿Tienen agua? Siempre el vestido blanco mojado. Siempre esos ojos muertos. Aprendí a ignorarla. Me ponía audífonos con música alta. No miraba hacia afuera entre las 3:30 y las 4. Simplemente esperaba a que pasara. Pero entonces, 2 meses después de empezar, algo cambió. Era una noche de lluvia. Tormenta fuerte, relámpagos, truenos. El tipo de noche donde casi nadie está en la carretera. Yo estaba en la caseta, escuchando la lluvia golpear el techo metálico. 3:30 de la mañana. El timbre no sonó. No podía sonar con la tormenta. Pero algo me hizo mirar hacia afuera. Ella estaba ahí, pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras con ella. 5, tal vez 6. Todas con ropa mojada. Todas con esa piel pálida y azulada. Todas mirando hacia la gasolinera. Y todas comenzaron a caminar hacia mí al mismo tiempo. No, 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 repetía, retrocediendo dentro de la caseta. Se acercaron a las ventanas. Presionaron sus caras contra el vidrio, dejando marcas de agua. Sus bocas se abrían y cerraban sin sincronización, como peces fuera del agua. Y todos hablaban al mismo tiempo, sus voces superponiéndose en un coro horrible. Agua, necesitamos agua, devuélvenos el agua, nos quitaron el agua, ¿dónde está el agua? Nos ahogamos sin agua, 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 agua. Las voces se volvían más fuertes, más insistentes. Las ventanas comenzaron a vibrar con el sonido. Las luces de la gasolinera parpadeaban. Agarré el teléfono para llamar a don Raúl, a la policía, a cualquiera. Pero no había señal. La tormenta había tumbado las torres. Las figuras comenzaron a golpear las ventanas. No fuerte, solo golpecitos suaves. Tap, tap, tap. Pero había algo más aterrador en esos golpes suaves que en golpes violentos. Tap, tap, tap. Déjanos entrar. Solo queremos agua. Devuélvenos lo que es nuestro. El canal, el agua. Devuélvenos. Y entonces, una de las figuras, no la mujer del vestido blanco, otra, presionó su mano contra el vidrio, y donde tocó, el vidrio comenzó a empañarse con condensación. No condensación normal. Esta tenía un tinte verdoso, como alga. El empañado se extendió, cubriendo toda la ventana, y luego las otras ventanas. Pronto, toda la caseta estaba cubierta por dentro con esta condensación verdosa que olía a agua estancada. No podía ver afuera, solo podía escuchar los golpes. Tap, 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 y las voces. Agua, agua, agua. Me acurruqué en el piso de la caseta, con las manos sobre mis oídos, llorando. No soy orgulloso de admitirlo, pero estaba aterrado más allá de toda razón. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas, pero eventualmente los golpes se detuvieron, las voces se silenciaron, y cuando finalmente reuní coraje para limpiar un poco de la condensación de la ventana y mirar afuera, se habían ido.
La tormenta también había pasado. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Eran las 5:30 de la mañana. 1 hora y media. Había durado 1 hora y media. Cuando el turno del día llegó a las 7, salí de esa caseta tambaleándome como borracho. El chico del turno diurno me miró alarmado. «Hermano, ¿estás bien? Te ves terrible». «Renuncio», fue todo lo que dije. Llamé a don Raúl esa misma mañana y le dije que no volvería. Me ofreció pagarme el mes completo si me quedaba 2 semanas más para entrenar a un reemplazo. «Ni por todo el dinero del mundo», le dije. Estuve desempleado 3 meses después de eso. Valió la pena cada día de estar sin dinero con tal de no volver ahí. Eventualmente conseguí un trabajo en mi área. Ahora trabajo en oficina, horario normal de día, rodeado de gente, y nunca he estado más agradecido. Pero a veces, cuando llueve fuerte por la noche, me despierto pensando que escucho ese sonido. Tap, tap, tap. Y esas voces susurrando, agua, agua, agua. Manejo por esa carretera ocasionalmente durante el día. La gasolinera todavía está ahí, operando normalmente. Don Raúl finalmente contrató a 2 personas para el turno nocturno en lugar de una. Supongo que finalmente entendió que nadie duraría solo ahí después de la medianoche. Y cada vez que paso durante el día, miro ese terreno baldío alrededor de la estación. Tierra seca, agrietada, muerta. Es difícil imaginar que alguna vez hubo un canal de agua ahí. Difícil imaginar a personas ahogándose en ese lugar que ahora es tan árido. Pero ellos lo recuerdan. Los que murieron ahí lo recuerdan y siguen buscando el agua que les fue arrebatada. Siguen preguntando, noche tras noche, a las 3:30 de la mañana, ¿tienen agua? Y nunca hay suficiente agua para saciar a los muertos. Ve, y con esto concluye la historia de Marcos. Me dijo que jamás volvió a trabajar de noche, que prefiere cualquier cosa antes que estar solo en las horas oscuras. Si alguna vez has trabajado en una gasolinera nocturna, en una tienda de conveniencia, o cualquier lugar solitario durante la madrugada y has visto cosas que no puedes explicar, déjalo en los comentarios. A veces, los lugares más comunes esconden las historias más aterradoras. Cuídate mucho, que descanses bien, y nos vemos en la siguiente historia.